¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos como cada miércoles y como cada sábado a esta hora, a las 7 de la tarde, nos conectamos para traer personas destacadas, personas que tienen que ver con una labor que puede eh, no ser de las habituales. Ahí vamos agregando ya también a ver cómo se lleva con la tecnología, porque los que estamos cerca de los 50 no, nos han tirado todo un mundo encima, que no sé si lo llegamos a comprender. Hoy vamos a charlar con el licenciado Gustavo Galera, exjugador de fútbol, director técnico, pero psicólogo también en su faceta profesional. ¿Cómo estás, Gus? Buenas tardes. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Una alegría verte. Lo mismo digo, lo mismo digo. Los que estamos cerca de los 50, para arriba o para abajo, nos tiraron toda la tecnología encima, ¿no? Demasiado rápido, me parece. En realidad me parece que si algo potenció esto de la cuarentena, de la pandemia y toda esta lógica que impone es buscar nuevas fuentes de comunicación y aprovechar todas las que estaban, para las cuales me parece que los jóvenes estaban mejor preparados y nosotros tuvimos que hacer rápidamente un curso acelerado, ¿no? Para no quedar afuera de todas estas instancias. ¿Crees que es algo provocado? O ¿Qué? me sonrío porque Joseph Goebbels, el promotor de otros tiempos de la propaganda nazi, decía que miente, miente que algo quedará. ¿Y esto Ujú. no está rayando con eso o ya es pensar demasiado mal lo mío? Es que en realidad en ese punto me parece que cuando uno no tiene capacidad de análisis porque la información que tiene es tan sesgada, lo que uno termina es, me parece a mí, tomando una decisión personal a partir de cómo esto le impacta en su vida personal o cómo esto, eh, qué le genera o qué no le genera. Pero me parece que ninguno de nosotros tiene la capacidad de discernir de qué se trata esto. Por ahí en algunos años algún historiador o algún analista con ya una mirada más profunda de lo que pasó nos va a contar de qué se trató todo esto, ¿no? Decía en el comienzo, Gus, que bueno, has sido futbolista, sos director técnico, mientras vamos saludando a Sebastián Stick, que se une, a Ale Michelena también, que está, dice hola Gustavos, estuvo bien ahí con el plural. Digo, ¿cómo se une, si es que tiene algún punto de unión, Sigmund Freud con la pelota de fútbol? ¿Tiene algún punto de concordancia, ¿no? El futbolista, el director técnico con la psicología. La verdad que, no, el punto de concordancia soy yo, que en realidad que me gustan las dos cosas, quiero decir en ese punto, Ajá. ¿no? Y por ahí la primera pasión siempre y la que permanece es el fútbol, y después en esto de encontrar una profesión que tenga que ver más por lo académico, bueno, tuve que esperar a que reabriera la facultad de psicología, que estaba cerrada cuando terminé el secundario, así que una vez que esto reabrió, pude hacer mi carrera como psicólogo. Antes hice unos años de abogacía, que era otra carrera que, bueno, que estaba, en ese momento estaba funcionando, ¿no? Agarraste la época esa en Mar del Plata donde había algunas facultades que estaban cerradas, justamente, entre ellas Y, psicología. bueno, yo en realidad egresé en el 84, así que imagínate que Claro. el 83 hubo la democracia, hubo todo un proceso de rearmado de la Universidad de Mar del Plata, en la cual no estaban las facultades con las que hoy cuenta, por suerte, ¿no? En ese momento eran bastante limitadas las opciones y, y si no era abogacía, tenía que ver más con ciencias económicas. Las carreras que tenían que ver con lo humanístico estaban totalmente borradas, porque bueno, como parte del proceso de reorganización nacional, bueno, estos pensamientos no servían, entonces no eran bien recibidos, entonces, bueno, se desaparecieron todas estas sociología, psicología y muchas carreras que tenían que ver con eso, ¿no? Con las ciencias humanas. Gus, cuando
por ahí yo recién decía cómo se mezclaba, ¿no? Lo de la psicología con el fútbol. Viste que muchas veces dicen, no, este plantel necesita un psicólogo. En muchos clubes trabajan con un psicólogo, no sé si autodenominado o si hay una especialidad de psicólogo deportivo. En ¿Cómo realidad sería el sí. caso? Sí, pero digo, ¿cómo sería el caso del director técnico psicólogo? Ambas cosas. ¿Cómo se congenia eso que me parece que estaría bárbaro? Es que en realidad en algún punto, cuando uno es psicólogo no es director técnico, cuando uno es director técnico no es psicólogo, quiere decir, no Claro. podés hacer las dos cosas. No, y como diría en fútbol, no puedes tirar los centros y cabecearlos, no se puede. Es Ujú. decir, ¿no? La cuestión acá del psicólogo deportivo es que dentro de las líneas de la psicología, la mayor formación del psicólogo deportivo tiene que ver con otra línea que yo no, con la cual yo no comparto, que tiene que ver más con el cognitivismo, que tiene que ver Ujú. con una línea que tiene más que ver con lo conductual, con cierta presencia del entrenador desde indicaciones, bueno, desde una mirada del otro que abarca el aquí y ahora, que no abarca el inconsciente y que no abarca la conflictiva psíquica como yo la entiendo y que es donde yo me formé. Entonces, en mi intervención siempre en los planteles de fútbol, siempre tuvo que ver desde mi perspectiva de ser psicoanalista, que no es la única Ujú. perspectiva posible dentro de la psicología. Eh, Genera otras complejidades y otra mirada totalmente distinta. Ahora, en relación con el entrenador, yo para mí el psicólogo dentro de un plantel debe trabajar bajo la órbita del entrenador y no bajo la órbita del club, por ejemplo, ¿entendés? Ajá. Porque el psicólogo dentro de un plantel maneja una información que a todas luces para los planteles es vista como algo bastante complejo de asimilar. Entonces, cuando las reglas son claras y uno trabaja para el entrenador, eh, el, el- y, y el entrenador es respetuoso de las intimidades de algunas cuestiones, es mucho más fácil que los planteles tengan cierta permeabilidad para permitir que la información fluya. Ahora, cuando uno Ujú. trabaja para el club, eso es mucho más complejo, porque en realidad el empleador del jugador, sobre todo el jugador profesional, estamos hablando, ¿no? El plantel profesional, porque si hablamos de inferiores es Sí, otra sí. cosa, ¿no? Vos me estás hablando de plantel profesional. El plantel Sí. profesional, el empleador es el club. Entonces, en Ujú. realidad, si vos trabajás para el empleador, que es el club, en realidad difícilmente te enteres ni de un 30% de lo que esté pasando en el plantel. ¿Por qué? Porque en realidad cada uno va a resguardar la continuidad de su contrato o de su continuidad en el club, y se va a resguardar a sí mismo no diciendo algo que lo comprometa, ¿entendés? Ujú. Entonces la conflictiva siempre va a ser mínima, todos nos llevamos bien, todos somos buenísimos. Bueno, las entrevistas que uno tiene con los jugadores, ¿no? El plantel es bárbaro, los grupos son hermosos, todos los grupos son hermosos, son todos buenísimos, y lo que uno ve es que en realidad, nada, bajo de eso hay conflictivas como todos los grupos humanos, ¿no? No tendría por qué no serlo, quiero decir, ¿no? Si en cualquier grupo laboral de cualquier índole, siempre hay conflictos. Entonces, digo, la conflictiva esta, lo que uno tiene que lograr es que esa conflictiva que naturalmente hay en los grupos no termine influyendo en el rendimiento deportivo. Y de eso se trata. Por eso digo, minimizar los conflictos no es esquivarlos, no es negarlos, sino es tratar de resolverlo de la mejor manera posible. Lo que generalmente se hace es negar los conflictos, es decir, bueno, acá no pasa nada, y el que tiene más peso se impone, y el entrenador muchas veces no se entera de lo que está pasando por debajo en su plantel, porque tampoco quiere saberlo, o sea, tampoco quiere involucrarse en eso. Claro. Muchas veces deja librado a los líderes de los grupos que manejen la escena, o si no, a los profes, que a veces tienen cierta cercanía con el plantel, y Ujú. entonces como que desde ese lugar tienen cierta posibilidad de conectarse con el jugador, pero bueno, pero el profe no está para eso, no está preparado para eso. Como un psicólogo no estaría para hacer una pretemporada. Pero bueno, en realidad los profes tienen mucha utilidad y muchas veces ocupan esos lugares de ser cierto,
de tratar de, en esa conflictiva, inmiscuirse y tratar de ver cómo pueden intervenir. Eh, por eso para mí el psicólogo dentro de un plantel debe ser parte del cuerpo técnico, debe reportar al entrenador, pero no en toda en todo lo que tiene que estar clara la relación del entrenador con el psicólogo para saber cuál va a ser la función y saber que muchas de las cosas que se dicen en privacidad, él no se va a enterar. Por eso tiene que tener mucha confianza en el psicólogo, quiero decir, ¿no? Porque si no es como, termina siendo un juego de donde el futbolista se esconde todo el tiempo, no dice lo que le pasa, y el entrenador y el psicólogo terminan contentos porque no pasa nada, ¿entendés? Ahí por momentos por ahí te pierdo un poquitito, pero ahí retoma la señal. Tendría que preguntarle al psicólogo a ver por qué me enerva tanto cuando no hay buena señal de internet en algún lado, ¿no? Pero bueno, eh, debe ser el Eso alto costo, no sé. nos pasa a todos. Viste que genera una virulencia, o sea, porque si yo lo pago, no se lo pido a nadie, y si me atraso me cobran intereses, ¿por qué pasa eso, no? Más en estos tiempos, ¿no? Bueno, no te da problema que vos tenés que cuidarte de los disgustos. Sí. Vamos saludando, mira, a Damián Pasamonte, a Teresita Lavala que está por acá, ahora te voy a nombrar a alguien, mira, bueno, Tati Galera, familias saldocivistas, Agustín dice excelentes palabras, y por acá veo que está unido a la charla, escuchando atentamente Claudio Balzano. Mirá vos. Saludos a ¿Eh? Claudio. Claudio que bueno, también es un técnico de los temperamentales por momentos, ¿no? En realidad los entrenadores, en general, es difícil hoy en día ser un entrenador sin tener un temperamento o ser una personalidad bastante fuerte, porque gran parte de la, gran parte de la lógica del fútbol se apoya en las espaldas de lo que maneja el entrenador. Entonces el entrenador termina siendo responsable del plantel, del resultado, del comportamiento de sus futbolistas, de la relación de los futbolistas con los dirigentes, del rendimiento individual de cada uno. En realidad, la posición del entrenador hoy en día está sobrecargada por donde lo mire, quiero decir, ¿no? Debe ser de los sujetos que participan del fútbol la persona con más sobrecarga que hay. Y también el primer fusible a la hora de cuando la cosa no funciona. Eh, Claro. es una posición que tiene todo el poder, porque el fútbol es verticalista, el fútbol está ordenado como una pirámide y en la cúspide está el entrenador, pero que en 5 minutos ese poder se derrumba y termina, nada, el entrenador de hoy termina siendo un desocupado al otro día, ¿no? Sí, Por un y resultado. cuando días atrás seguramente desde las tribunas bajaba su nombre coreándolo por algún logro inmediato que había conseguido. Sí, a mí me parece que en ese punto siempre se quiso poner, ahora en este último tiempo se quiso mechar con la figura del manager deportivo o con el, Ujú. no sé cómo llamarlo, que sería una figura intermedia para ayudar a que el entrenador no cargue con todo, porque termina también siendo muchas veces responsable de las incorporaciones, de las bajas. Entonces es como que en realidad el club está todo ordenado en función de una persona que muchas veces dura 5 fechas. Entonces, Claro. desde los clubes también es complejo esa organización. Vos empieza un año deportivo, el entrenador pide jugadores de su gusto, Ujú. eh, desarma el plantel a su gusto, eh, sube pibes de inferiores a su gusto, y pasan 5 fechas y ese entrenador se va y viene otro entrenador. Entonces digo, el club termina muchas veces en esa lógica siendo como un partener, no teniendo Claro. ninguna injerencia en algo que tiene que ver con su patrimonio, sobre todo a la hora de la incorporación de las bajas y de la subida de jugadores de inferiores, que muchas veces es el resultado de 5 años de formación, oiga, perdón, de cinco No es años de nada, no es nada, formación eso pasa. de 5 años de formación de chicos
que en realidad cuando llegan a la hora de firmar el contrato, depende de un entrenador que por ahí está 5 fechas. Entonces vos decís, Claro. ¿qué pasa con los clubes ahí que no tienen ninguna injerencia? ¿O qué pasa con los clubes que en realidad invierten fortunas en formar jugadores y después no exigen a los entrenadores, que son sus empleados, a que como parte de la lógica de ese año tenga que incorporar en la medida de lo posible 3, 4 jugadores reales, quiero decir, ¿no? Como parte de su Sí, sí, contrato. sí. Salvo una situación que pueda demostrar que por qué no lo hizo. Pero eso es política del club, quiero decir, es política de los clubes. Y uno dice, ¿por qué Vélez lo hace? ¿Por qué Ujú. Newell's lo hace? Una vez tuve la suerte, estando en inferiores de Aldo Civic, en AFA, tener una charla con unos dirigentes de Vélez. Y ellos nos decían, que estábamos con Ale Giuntini, que bueno, siempre Sí, sí, trabajamos sí, con él. sí. ¿Verdad? Y él nos decía, ¿Eso fue en Vélez? en cancha de los, acá en el Tatu Greboso, en el Ah, Tatu bien, bueno, no, no, te hacía esa pregunta porque justo esa jornada fue la primera, calculo que debe haber sido la primera, más o menos por la fecha, la primera que jugaron las categorías chiquitas, hicieron su debut, digamos, dentro de la no, estructura de AFA, ¿no? no, yo te estoy hablando de la otra época. Vos me estás hablando de esta última etapa. Nosotros tuvimos 2 veces. La primera Sí, etapa era con la etapa, bueno, la etapa donde estabas vos, que era la etapa de Balastro de Alberto, ajá, sí, sí. con proyección juvenil. Ujú. Y en esa etapa te estoy hablando, y ellos nos decían ya de ese momento que el club Vélez tenía que vender por lo menos un jugador por año para equilibrar las finanzas y la inversión que hacían en inferiores. Entonces, era política del club y el entrenador lo sabía, que por lo menos tenía que promocionar 3 o 4 jugadores para así, al cabo de un tiempo, poder vender uno y equilibrar las finanzas. Si no, los números no cerraban por ningún lado. Entonces, si esos clubes lo pueden hacer y les funciona, ¿por qué los clubes de Mar del Plata no pueden hacerlo? Eh, ¿Por qué? Bueno, pero ahí Gus me parece, tal vez coincidas o no, mientras te digo que Walter Fernández dice, hola Gustavo, gran jugador, mejor compañero y persona, porque aparte han jugado juntos ahora de veteranos, me enteré el otro día, estaban ahí en un club, no sé por qué veteranos, mayores, ponga, pero no veteranos, es feo. Y dice Claudio Balsano también excelentes conceptos. ¿Sabes dónde me parece? Mira, yo lo vi previo al Mundial de Alemania. Previo al Mundial de Alemania, vi a dos presidentes, dos clubes de ascenso completamente distintos, de dos ciudades distintas, los dos del interior. Uno de ellos viajaba al Mundial de Alemania, estamos hablando 2006, con dos valijas enormes. Mm, Y yo, con la confianza que tengo, que aún tengo con ese presidente, que no era presidente, sino quien manejaba el fútbol, y en la estructura de comisión directiva el vicepresidente. Que mm. al final te vas a llevar todo para allá. Porque o sea, lo vi previo al viaje, ¿no? Y me dice, ¿querés saber? Dice que hay en las valijas. Le digo, no, le digo, por favor, no, no, dice, te voy a mostrar. Dice, una ropa. Y la abrió, delante mío. Estábamos en un hotel justo enfrente de AFA, Hotel Viamonte. Abre la valija y me muestra así ropa y algunas otras cosas. La otra valija estaba llena de videocassette del VHS, llena de videocassette. Llevaba trabajos de grabaciones de jugadores de inferiores, algunos de la primera que estaban jugando la B Nacional. Y el otro presidente que estaba al lado de otro club del interior iba con una valijita con algunas cositas donde llevaba así alguna ropita para ir a disfrutar el mundial. Digo, mirá la diferencia a veces cuando vos tenés los conceptos claros. Y ahí, esto mismo que te decía la gente de Vélez, surge este concepto también de, si no vendemos un jugador por año, esto no funciona. Entonces tenemos que hacer el mayor esfuerzo posible para poder venderlo. Me Sí, y parece aparte, que el camino debería ser ese. pero en realidad el camino, sobre todo cuando vos armás toda una estructura y armás todo un montaje para, para formar jugadores, bueno, la consecución es lo mismo que, no sé, que abras una universidad y cuando todos se reciben lo dejás ir sin título, que es decir, no los usás vos, los títulos el título que consiguen no lo usás vos para tu propiedad y lo das al mundo, porque digo, hay jugadores marplatenses por todo el mundo, eso lo sabrás, quiero decir, ¿no? Es impresionante. Bueno, de Es hecho, a impresionante, Lorenzo lo tengo jugando en España. y que no han jugado en Mar del Plata. Bueno, era, no sabía.
Bueno, Y y como él te digo, hay un montón de jugadores de más o menos esa categoría, 98 a un 99, que en Mar del Plata han jugado muy poquito y han tenido que hacer su recorrido. Bueno, Lorenzo, por ejemplo, hizo Colón, Atlético Rafael, ahora España. Pero hay otros chicos que directamente se han ido por ahí a tierra recóndita y juegan, y no es que, bueno, juegan en cualquier lado, no, juegan profesionalmente y ganan su dinero también. sí, por eso te digo que en ese punto, acá lo que en algún momento hay que aceptar es que no hay políticas en los clubes eh, a la hora de potenciar y de usar lo que se genera como inversión en los chicos, bueno, hacerlo capital a la hora de tener futbolistas profesionales. Ha habido experiencias acá positivas y que han redundado en logros económicos para los clubes, ¿no? Me parece que el ejemplo más logrado es Rosales. Eh, Sí, pero como lo que yo muchas veces veo, o Iñiguez, que yo lo que veo que es como si se viera que eso fue una casualidad, ¿entendés? Y en realidad no fue una claro. casualidad, fue una formación de muchos entrenadores, de muchos coordinadores, de muchos años de trabajo, y que en algún punto se cristalizó porque un entrenador de primera los puso y los sostuvo, nada más. Y ellos rindieron en la medida de haberse sentido también sostenidos. Y no es una casualidad, eso es el fruto de un trabajo y es el fruto de la producción tuya y de la promoción que vos haces de eso a la hora de invertir en inferiores. Si no, ¿para qué invertís en inferiores? Digo, Sí, sí, hace sí. fútbol barrial, hace fútbol social, contener los pibes del barrio, vas a gastar mucho menos y en realidad nada, y haces una función social en el barrio en el cual está instalado tu club. Ahora, si eso vas a hacer, vas a participar en torneos importantes, vas a traer entrenadores importantes, vas a darle bolilla a la formación, bueno, eso tiene que tener su consecución en la aparición seguida de jugadores juveniles en los planteles de primera, si no, no tiene ningún sentido. Y sobre todo jugadores juveniles de la zona, porque acá es otra cuestión. Digo, no puede ser que una ciudad de casi 1 millón de habitantes, con un entorno que tenés la ciudad de Tandil, Miramar, Balcarce y todas las ciudades que están alrededor, haya que ir a buscar jugadores al interior del norte o del sur para completar planteles futbolísticos. Eso no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido real. Digo, sabiendo que acá en Mar del Plata, por ejemplo, vienen todos los clubes de Buenos Aires a consolidar sus planteles juveniles a partir de chicos desde 11 años, de 12 Sí. años para adelante. Entonces digo, bueno, los chicos están acá, no hay que ir a buscarlos al interior profundo de la Argentina. Hay que estar acá, hay que buscarlos acá, hay que darles condiciones a los clubes que son dueños de esos chicos, condiciones favorables para si en un futuro cuando se desarrollen le genere también un ingreso a ese club, listo. Es un círculo virtuoso que me parece a mí que lo tenemos a disposición acá abiertamente. Y te puedo hacer un raconto de los últimos años. Digo, todos los jugadores que han jugado, me voy a referir al dossier porque es por ahí donde tengo más conocimiento, pero si hacemos un reconto de todos los que han debutado en primera en los últimos años, son de Mar del Plata y la zona, quiero decir, ¿no? Ujú. Tenés Galván, tenés Uribe, tenés Miraco, tenés Rosales, tenés Pérez, que es de Necochea, tenés últimamente el chico de Camet, tenés Iníguez, que es de Pirán, no voy a decir Pirán porque me mata, pues de Pirán, Sí. ¿no? Bueno, digo, son todas de la zona, digo, no ha debutado un pibe en primera que haya venido de otro lado. No existe eso. Ahora, ¿y no te sabe a poco a poco no por calidad, sino por cantidad de jugadores? Sí, es lo que te planteo. Es lo que te planteo. Que termina siendo como excepcional algo que debería ser habitual. Algo que debería ser habitual. Y, digo, y vos ves el plantel de círculo y tenés, no sé, 4 o 5 jugadores que son de la misma cantera. Entonces digo, bueno, Sí. pero por eso digo, las políticas de los clubes tienen que estar orientadas hacia potenciar que el entrenador de primera
como parte de su lógica, porque eso también, digo, eso se hace, digo, no es casual que Vélez ponga jugadores juveniles, no es casual que Newell's, Rosario ponga jugadores juveniles, es parte de la política del club, y cualquier entrenador que va ahí sabe que lo tiene que hacer, y si no lo acepta, no lo hace, no va. Entonces digo, ahí donde, en ese punto, por eso digo, la política del club está por encima de cualquier política de un entrenador que sobre todo va a cuidar su cargo, obviamente, su trabajo, y si no tiene un respaldo de la dirigencia, obviamente que no se va a jugar por juveniles. Nunca lo va a hacer. Porque si vos tenés ante la posibilidad de tener a alguien que ha tenido un recorrido y que te va a brindar una prestación que está aprobada en otros equipos, ¿desde qué lugar vas a intentar con alguien que Claro. es un ignoto, que en realidad jugó por ahí bien un par de prácticas y no tiene ninguna probanza real concreta en un fútbol de primera división? ¿Y no estará haciendo falta una escuela de dirigentes? Siguiendo con este concepto de verticalismo que marcabas vos, desde el cuerpo técnico, digo, también desde una pirámide más grande que encierra ese cuerpo técnico a través de los dirigentes. Que en realidad ahí yo sí he sido muchas cosas del fútbol, pero nunca he sido dirigente. Entonces, la verdad que no sabría decirte. Digo, no hay una escuela de dirigente. Hoy en día dirigente es quien muchas veces o por respaldo económico o por eh, tiempo quiere Ujú. ocupar un lugar dentro del fútbol. La verdad que pero esto pasa a nivel, no es a nivel de Mar del Plata, esto es a nivel, uno los ve en los dirigentes de toda la Argentina. Y te diría que cuando nosotros estuvimos en Costa Rica también pasa lo mismo. Es decir, no es que hay una lógica de entrenamiento, de formación dirigente, no. El dirigente cuando nosotros estuvimos en Pérez Celedón era 4 o 5 de los más ricos de la ciudad y que, bueno, que conformaban la comisión directiva, uno era el presidente y desde ahí comandaban el fútbol, no tenían ni idea de fútbol, pero bueno, en realidad eran los que pagaban los sueldos. Entonces, es lo que termina. En otro equipo que tuvimos también era alguien que había tomado, era un multimillonario que había tomado el club que se llamaba Herediano y desde su posición de millonario había podido organizar la finanza del club y obviamente tomaba decisiones desde esa posición de poder económico. Por eso te digo que en realidad no es un fenómeno solamente local ni nacional, sino es un fenómeno mundial, por lo menos en Latinoamérica, de esto de los dirigentes como personas que o por capacidad económica o por personalidad y tiempo disponible terminan siendo dirigentes, ¿no? Leo acá un mensaje de Walter Fernández, dice Walter, Aldo Civi no lo supo aprovechar, salimos 3 años consecutivos campeones en cuarta, y no, yo acá le agrego cuarta especial, que era como la reserva, digamos, de aquel tiempo, y no tuvimos la posibilidad de jugar en primera un año entero. Y completa Walter, dice, cambiaron 4 técnicos en 3 años, Merengue, Tarabini, Montenegro y Artero, 89, 90 y 91. Una etapa que vos viviste como jugador. Sí, claro, claro. Bueno, en realidad la primera etapa, que es la etapa donde me parece que donde todo empieza en esto de la refundación del fútbol de Aldo Civi, ¿no? Que es la llegada de Oscar Ujú. Salerno al club, Claro. bueno, la aparición de Oscar, la organización del fútbol a partir también de su apuesta económica, que es la que ordena el fútbol nuevamente, y a partir de ahí, hasta la llegada a los nacionales, pero bueno, ya de esa época la apuesta era traer jugadores de afuera, siempre en realidad en ese punto. Sí. Era el único año donde se jugó con jugadores locales fue el año que dirigimos con él el primer Argentino A, después, Sí. del descenso de Nacional B, que Alejandro asumió como entrenador y yo como ayudante, el primer torneo del 2001, y que se termina apostando por juveniles por la tosudez de Alejandro y porque no había un peso en el club. Entonces, en ese punto, recuerdo que hasta nosotros conseguimmos ese año el predio, te acordarás vos, que el predio del Mar del Plata Rugby Club lo conseguimos Sí. nosotros y lo pagábamos porque estábamos en un proceso de formación de juveniles en Almagro, Florida, y fuimos
quienes pagábamos eso, pero bueno, es el único año donde se jugó con juveniles de Mar del Plata y del club, básicamente, pero a partir de ahí no hubo mayores experiencias en eso, ni apuestas a lo local como, como posibilidad de sacar talentos. Y otra cosa también es que tampoco se ha apostado a entrenadores locales, quiero decir, ¿entendés? ¿Qué pasa que No, es verdad. nunca, digo, tenemos una mirada bastante cipaya en ese punto, ¿no? De creer que lo bueno es lo de afuera, siempre, ¿no? Digo, en Sí. todos estos años, en estos, no sé, los últimos 20 años, en un punto. Por ahí Alvarado sí ha apostado en algún momento a entrenadores de la ciudad en algunos torneos. Bueno, también Unión o ahora Círculo, pero Ujú. cuesta mucho creer que el entrenador local está a la altura de un entrenador de Buenos Aires. Mirá que han venido cada uno acá Uf, bueno, ¿no? Bueno, con mucho nombre, pero con, con unos planes de trabajo y unos rendimientos personales que no es nada, que distan mucho de ser de excelencia, ¿no? Te recién lo podría comentar, mencionabas perdóname, sí. Gus, recién lo mencionabas a Ale Giuntini, Mm. que siempre, bueno, obviamente lo recordamos y no te voy a llevar por el camino de esa hermandad que has tenido con él, no de sangre, pero sí, lo entiendo, tu hermano de la vida. Digo, lo mencionabas a él y mencionabas Costa Rica. ¿Cómo fue esa experiencia de, no sé, fueron los dos solos, llegaron a un aeropuerto, un país desconocido por ustedes, no sé si habían estado alguna vez, si les había tocado por alguna circunstancia, llegar para trabajar con esa valija, calculo que llevaban dos, una llena de ilusiones y otra con sus efectos personales, ¿no? Mirá, fuimos dos veces, en dos oportunidades, y en las dos fuimos como escalonados. Primero hacia base él, y a la otra semana iba yo. Y en ambas más o menos igual, ¿no? En la segunda ya por ahí sabiendo más de lo que se trataba el país y todo, ¿no? Y el fútbol del lugar. Pero en realidad lo que encontramos fue un fútbol muy rico, mucho más armado de lo que nosotros pensábamos, una- un país muy futbolero eh, tanto como nosotros, si bien no con las condiciones por ahí del fútbol argentino, ni tampoco con los sueldos, ni con la cuestión económica al mismo nivel, pero sí con una pasión por el fútbol y por lo que el futbolista representa al mismo tiempo, de igual manera que lo que es en Argentina. Y ellos sabiendo todo el fútbol argentino, en realidad el fútbol de Costa Rica está muy atento a lo que pasa tanto en Argentina como en Brasil, que son sus referentes a la hora de mirarse en un espejo, ¿no? Pero bueno, en realidad la cultura, en meterte en otra cultura, el, el- el aceptar cuestiones culturales como por ejemplo que desayunaban arroz con frijoles y huevo frito, y bueno, nosotros se jugaba en uno de los equipos que teníamos, se quería sacar ventaja del calor, entonces se jugaba tipo, no sé, 11:30, 12 del mediodía, 35 grados, no sé, te digo, una cosa Una locura. descontrolada. Y a las 8:30, 9 querían comer se llama el gallo pinto, le dicen ellos, que es arroz, frijoles, arroz con frijoles, comían alguna salchicha con tuco, algún huevo. Para nosotros era una locura y nosotros queriéndole Y te poner tomas café una con leche, cerveza con eso. queriéndole poner un café con leche, nada. Pero tuvimos que aceptar que ellos estaban preparados para eso y funcionaban normalmente a esas condiciones, lo que para nosotros era una locura, ¿entendés? De hecho, no nos hicieron una huelga, pero se plantaron y dijeron, no, por favor, esto no nos saquen esto, porque y me acuerdo Ale queriéndole decir, no, pero esto les va a caer mal. ¿Cómo van a comer? Bueno, habían comido toda la vida eso. Entonces digo, es uno el que tiene que adaptarse a las condiciones que el futbolista culturalmente convive, ¿no? Entonces, y se ha formado en eso. Pero bueno, una de las experiencias, aparte de haber convivido con Ale esos periodos, íbamos solos, en realidad, porque bueno, la familia seguía
en sus procesos, nosotros teníamos hijos, había que, los chicos iban a la escuela, nada. Entonces en esos procesos era una cosa de la convivencia, del compartir el diario del entrenamiento. Bueno, Ale era muy ordenado, yo no soy tan Sí. ordenado, era, bueno, nada, él Me sugería. constan ambas cosas. Eh, por eso te digo, entonces en eso, bueno, era como, para él era un calvario a veces, muchas veces, la convivencia, pero bueno, lo pasábamos muy bien y aparte teníamos mucho respeto uno por el otro, entonces era como, y con mucho fútbol todo el tiempo, entonces ahí era el fútbol todo el día, todo el tiempo, video, charla. eh, Ahí donde hice una gran experiencia en relación a armar algo desde la psicología con un plantel, eso lo hice muy claro, y armamos grupos, entonces armamos 3 grupos, un grupo que eran los más grandes, otro grupo que eran los que jugaban y eran más jóvenes, y el tercer grupo los que no jugaban ni participaban, entonces había 3 dinámicas distintas donde se podía trabajar la conflictiva de las distintas franjas que uno veía como claras, ¿no? El grande que tenía una mirada determinada, el joven que recién empezaba, y el que no jugaba, que tenía, bueno, todo ese pesar de no participar, ¿no? Eh, Así que en ese punto fue una experiencia desde la psicología ahí muy grata para mí. Y que en realidad después no la desarrollamos en ningún otro lado. Eh, en algún momento, bueno, eh, porque también necesitas un tiempo de desarrollo para eso, ¿entendés? Y ahí Claro. lo teníamos. Y ahí lo teníamos. Era como un tercer turno, quiero decir, ¿no? A veces entrenaba doble turno y el tercer turno era venir a hacer un grupo con estos jugadores, ¿no? Ahí nos está saludando Pepe Otalepo también. ¿Te ha hecho renegar Ah, Pepe en tu carrera? Pepe, no, Pepe en realidad, bueno, fue parte de mi época como jugador y Las más dos como, partes. claro, y la primera etapa del desarrollo del argentino A ese que viajaba con nosotros, Pepe. Pepe y Sosita. Eh, Ajá. y Daniel Sosa. Sí, sí, Bueno, siempre, sí. siempre recuerdo, bueno, te acordarás, la foto que hay, siempre circula de nosotros el día que asumimos en Aldo Civi, que asumimos en el Club Pueyrredón de Mar del Plata, en Camet, el que nos Ujú. recibió, que nosotros llevamos en el auto de Ale, fuiste vos, que eras un periodista en ese Sí, momento, sí. eh, fue la primera cara visible, en ese momento fuiste vos, quiero decir, ¿no? Que eras un periodista partidario en ese momento, me parece, algo Claro, así. sí, sí. Y, Sigo siéndolo, y- obviamente, ¿no? sí, 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 pero bueno, para ese momento era clarito. Bueno, pero Pepe en realidad él participó mucho de esa etapa y sabe muy bien el esfuerzo que hicimos con Ale básicamente para no descender, ¿no? Porque en realidad en ese punto era cómo sostener la categoría del Argentino A. Bueno, te vuelvo a decir, en uno de los momentos más críticos del club porque no había dinero, básicamente, ¿no? El dinero que había era muy escaso, ¿no? Mirá la pobreza que había, que lo fui a recibir yo, así que ni dirigente había. Recuerdo Bueno, era un esa año muy. etapa, más allá de lo futbolístico, lo sufrido que fue, la carencia de elementos que había, por ahí no sé si elementos de trabajo puntualmente, pero de un montón de cosas. Íbamos con un grupo al Hotel Imperio, ¿recordarás? Claro, Ahí en claro. en la subida de Colón y preparábamos como podíamos y como preguntábamos con Eduardo Rodríguez, con Cristian Pérez, con Ángel Urquiza, bueno, un grupo de muchachos, digamos, a cocinar o hacer algún desayuno cuando tocaba, porque el hotel no sé cuál era el arreglo, eso era una cuestión del club, pero bueno, era como que se achicaba el costo si alguien iba a hacer esa tarea. Y nosotros, bueno, lo único que hacíamos era meterle voluntad, nada más, ¿no? Es que en ese momento, ahora que recuerdo, digo, en uno de los viajes fue que
creo que estábamos en Comodoro y salió el ministro de Economía diciendo que el combustible aumentaba no sé cuánto, pero era ¿Sí? nada, que no sabíamos cómo íbamos a volver, porque imagínate que fue en la plena crisis argentina del 2001. Y también la crisis del club, porque en realidad, bueno, venía de un descenso, venía de una situación donde había mucho enojo, como todo descenso, Ujú. obviamente. La Seguro. gente, la gente quería subir rápidamente, pero no estaban dadas las condiciones ni deportivas ni económicas como para subir rápidamente. Y bueno, le tuvimos que poner el pecho a una situación bueno, muy difícil, ¿no? Después creo que todo eso, para mí, se compensó en el hecho de haber sido parte del cuerpo técnico en el partido del Centenario. Yo creo que si algo me recompensó la vida en eso, de todo el esfuerzo hecho en esa época, fue eso. Mirá. En el partido con Almirante Brown, el partido de haber sido yo parte 3-0. 4-1, ¿no? No, O 4, gol o de cuatro Gil. uno espera. 4-1, gol de O- penal de Gil, el último. sí, señor, Bueno, sí, eh, dirigió Diego Aval el partido ese. claro, bueno, para mí eso fue haber podido ser parte de ese partido único y irrepetible, porque el partido de Centenario es Claro. uno, y hasta los 200 años no va a haber otro partido. Bueno, yo estuve en el cuerpo técnico de Sí. ese partido y me parece que, digo, para mí como fue como una recompensa bueno, de todo lo que pusimos desde lo personal en la otra época, y que no fue valorado, ni tampoco, también se entiende que no pudo ser valorado porque había una urgencia, una necesidad y una carencia que eran evidentes, ¿no? Ahí, bueno, Pepe Talepo dice lamentablemente, a ver, espera que lo leo textual, dice el país explotaba lamentablemente, bueno, en referencia a lo que decíamos. Dice Claudio Balzano, te meto yo en un terreno que al que te quiere llevar Claudio y yo también, obviamente, porque dice, contala del médico en San Juan. Dice, ¿cómo transpiró Pepe? Buena gente, un abrazo para Pepe. Contá, por ahí no la sé a esa, mirá que sé muchas, pero no sé todas. Bueno, en realidad, como parte de esa carencia, se había hecho un convenio con unos doctores, no importa Sí, me quién, acuerdo. bueno, en Sí, sí, realidad sí, sí. que no le iban a cobrar al club. Y como parte de contraprestación, ellos como que se manejaban solos. Entonces, lo real es que cayeron en San Juan en un motorhome, y, ya estábamos en el hotel. Me lo imagino a Y Ale, no me cuentes más, me lo imagino a Ale. bueno, y lo peor es que llegaron y empezaron a dar indicaciones al plantel de lo que en esa situación baja Gustavo Justosi a buscar agua para el mate. Y, y cuando lo ve el médico le dice, no, mate no, le dice. Entonces Gustavo, ¿qué hizo? Fue a la habitación nuestra, golpeó y dijo, Ale, hay un doctor ahí abajo que estos que vinieron que no me deja tomar mate. Bueno, te lo hago sencillo. Alejandro le dice a Pepe, estos no los quiero mañana en el banco. Y no se podía jugar sin doctor, tenía que haber un Claro. doctor. Entonces, bueno, por eso Pepe transpiraba porque lo quería convencer a Ale que por lo menos, por ese partido lo dejaran. Bueno, no entró el doctor, obviamente, porque en Mirá. realidad no. Ale en ese punto era infranqueable en ciertos conceptos y ciertas cosas al respeto. Uno podría cuestionarle muchas cosas, Ale, pero su integridad como futbolista, en relación a lo que pensaba del fútbol, a sus convicciones personales y de lo que debía ser un futbolista y un entrenador, intachable, ¿no? Intachable. La verdad que irrepetible. Sí, yo particularmente tuve oportunidad de conocerlo. Ahora te voy a contar una infidencia, pero yo tuve oportunidad de conocerlo más en su etapa como coordinador y no tanto como entrenador, donde, bueno, por ahí uno estaba cerca del club, pero no estaba tan compenetrado con la causa, ¿no? Ujú. Y digo, cuando Ale prácticamente estaba para asumir, él tiene una charla con Alberto Balastro. Yo estaba con el plantel profesional en Balcarce, estamos de pretemporada en Balcarce. Y estábamos ahí dando vueltas, que bueno, que había varios nombres, pero yo, o sea, estaba guardado el nombre bajo 7 llaves.
Y en una de las charlas con Alberto y con Adrián también había surgido el nombre de Ale, ¿no? Pero bueno, entre otros varios, y había una cierta inclinación, pero nadie quería decir nada. Bueno, me llama Alberto Balatro y me dice, mira, necesito que mañana estés en Mar del Plata para, eh, para charlar con el que va a ser el nuevo coordinador. Dice, yo creo que es él, dice, salvo que vos veas algo, que no, pero mira, no te voy a decir quién es porque después sale la prensa y yo, Alberto es casi familia. Digo casi porque no hay lazo de sangre. Y, así que ni te lo voy a decir. Mañana, ¿a dónde te puedes juntarte? Me dio el lugar donde nos juntábamos a tal hora, qué sé yo. Puso la hora Alberto. Le digo, sí, sí, le digo, llego a esa hora, llego. Entonces le dice, Alejandro, ¿está bien? A tal hora. Entonces, o sea, ahí se develó la incógnita. Yo me mataba de risa cuando llegué, obviamente sabía que me iba a encontrar con Ale, que íbamos a charlar media hora, terminamos charlando 4 horas y fue muy, muy fructífero porque también un poco de repaso de la carrera y obviamente de lo que planificaba él junto con tu trabajo hacer, ¿no? Bueno, estuvo muy bueno, una muy, muy buena etapa. Qué lástima, insisto, siempre uno se vive lamentando, pero qué lástima que no prosperó en el tiempo, ¿no? Bueno, a la que nombrás Alberto, para tanto para Ale como para mí, bueno, una persona que a partir de conocerlo ahí, a él, siempre nos referenciamos en él, siempre donde estábamos le decíamos lo que estábamos haciendo, no por nada, porque para nosotros fue una referencia de esas personas intachables que uno conoce, que es muy bueno con uno y Ujú. que, es más, yo te digo que hoy en día, cada cosa que hago, por ejemplo, cuando abrí un centro de día, yo soy, viste, trabajo en adicciones, abrí un centro de Sí, día para sí, el cárcel, y a una de las personas que le conté fue Alberto. ¿Por mirá. qué? Porque, bueno, por el cariño que le tengo, y Alejandro hacía lo mismo en ese punto. Uno, viste, que se referencia en determinadas personas que, bueno, que uno los ve como personas que ha encontrado en la vida, que son distintas, que son diferentes, que son personas que a uno lo han ayudado y que tiene una visión un poquito más, más compleja de la realidad desde otro lugar. Bueno, Alberto es uno para nosotros, siempre lo Sí. fue. Sí, 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 aparte Roberto por ahí Fernández fue otro, te podría bueno, decir. no, nombramos, bueno, los nombraste vos, los trajiste, pero bueno, yo también, o sea, dos pesos pesados, ¿no? Mm, Alberto en lo suyo y bueno, Roberto también, Roberto es además de ambos ser amigos, Roberto también una figura muy, muy, muy pesada en el sentido de la estructura futbolística de la Argentina. Y mm. lo magnifico así. Mira, cuento otra infidencia, total, como dice Pepe Talé, pues dice, ya prescribió, o sea, ya se pueden contar las cosas, pasó tanto tiempo. En una ocasión necesitaba hablar con don Julio Grondona yo porque no podíamos usar el estadio. La única llave que tenía dos llaves. Una era el chofer que tenía en ese momento don Julio, que podía llegar a hacerme algún trámite para sentarme con él y comentarle el problema que teníamos, y, y el otro era Roberto, o sea, si no era Roberto Fernández no me podía llevar nadie a hablar con don Julio. Y Roberto lo solucionó en 10 minutos, nos sentamos los tres y hablamos, en 30 segundos don Julio solucionó el problema y después, bueno, seguimos hablando de un poco de todo, ¿no? Hoy en día que está tan en el candelero la figura de Grondona con esta serie que ha aparecido, ¿no? Mm. Sí, en realidad, bueno, pero son esas personas que uno encuentra, bueno, ahí tenés dirigentes, vos decís, gente que sabe de fútbol, bueno, yo creo que ahí tenés un exponente con el cual uno podría referenciarse en Sí, alguien que sabe del fútbol desde una posición dirigencial, ¿no? Pero bueno. claro, pero por ahí estoy apuntándole mucho a Mar del Plata, pero por ahí, el 5 vos que has jugado tanto tiempo en ese puesto, vos tenés la pelota, levantás la cabeza y decís, ¿a quién se la doy? ¿A Seira se la verdad que tiene los pies redondos? No. Y el dirigente pasa lo mismo también, me parece. O sea, el tipo tiene la sapiencia, tiene la capacidad, y cuando levanta la cabeza no tiene a quién darle la pelota. Se me ocurre eso. Bueno, en realidad lo que hemos visto es que últimamente aparecen dirigentes y rápidamente con un poco de capacidad de conducción
y de cierto discurso un poquito coherente, marcan una diferencia, aunque no han sido parte del fútbol nunca. ¿Viste? ¿Viste lo que es? En 2 años, alguien que nunca había participado del fútbol puede ser un dirigente referente solamente por coherencia y por discursividad. Entonces, pues digo, hay mucha pobreza y sí hay mucha pobreza. También es cierto que el dirigente tiende a ser muchas veces muy personalista, entonces Sí, eh, hay estructuras de clubes donde no hay una discusión interna adentro del club de lo que es mejor para el club, sino que hay una bajada de línea de alguien que piensa de una forma y bueno, y todo el mundo acata, ¿no? Entonces, sobre todo pasa eso en los clubes donde el que manda es el que aporta, entonces eso es muy ujú, difícil ahora de discutir algo cuando del otro lado tenés a alguien que es el que aporta desde lo económico y desde ese lugar impone condiciones, ¿no? Sobre todo en lo futbolístico, ¿no? Por ahí en otras cosas deja actuar, pero en lo futbolístico termina claro. siendo nada. Quien le sube el pulgar o le baja el pulgar al entrenador, jugadores, bueno, y así con coordinadores, qué sé yo, proyectos deportivos. Por eso en ese punto, en esta situación, no se puede hablar más que de dirigentes, salvo porque tienen un capital económico, lo cual no está mal, ¿eh? Es meramente descriptivo, quiero decir, no lo que te digo. Es Ujú. meramente descriptivo. Y pasa en toda la Argentina, esto no es una cuestión de esta zona, pasa en toda la Argentina. Eh, y vas a otros lugares, no sé, hemos tenido la suerte del último tiempo de Ale haber conocido Limpo y bueno, y pasa algo parecido. Y vas a otros lugares, bueno, no sé, Mendoza y pasa algo parecido. Entonces, Sí, digo, sí, no sí, es, sí. no es una cuestión que de acá. Eh, Igual te vuelvo a decir, a mí me parece que lo que uno está viendo es que el fútbol marplatense ha evolucionado mucho y me parece que es el momento de plasmar toda esa evolución en la aparición de decenas de jugadores marplatenses en los planteles de los equipos competitivos locales. Me parece que eso es una cosa pendiente, que solo es una decisión política, que es una decisión política que hay que sostenerla en el tiempo, que no es imposible eh, y que en realidad cuando desde el otro lado se baja línea de que no, que bueno, con los pibes no se puede hacer nada, y que en realidad yo los invito a recorrer los planteles que han estado en los últimos 5 años y cuántos jugadores han venido con nombres, con cartel, con sueldos astronómicos y han hecho un papel bastante bajo en su rendimiento en los torneos nacionales, ¿no? De cualquier equipo, de todos los equipos, podría pensar. Entonces digo, bueno, en ese punto, muchas veces uno tiene un jugador titular, que el número 4 que viene de afuera, y uno dice, no puede haber un 4 suplente de Mar del Plata. Y cuando se lastima el 4 suplente de afuera, entra el de Mar. O sea, 10 años de formación de futbolista y no podés tener un 4. Sí, sí, sí. Digo, ¿qué me están Sí. hablando? Entonces digo, ¿qué me están hablando? Lo digo en todos los equipos, ¿eh? No estoy hablando de un equipo en particular, estoy hablando de cualquier equipo. Entonces digo, hay que traer, bueno, hay que traer un 9 goleador porque no tenemos. Bueno, hay que traer un determinado que no hay, porque no se formó, porque no se. Pero no se puede tener un reemplazo desde la formación, desde tu plantilla de inferiores. No tiene ningún sentido eso, no tiene ningún sentido. La verdad que no tiene ningún sentido. Vos Porque digo, pudiste. ¿qué va a hacer el que entra? ¿Se la va a dar al rival? ¿Va a hacer un gol en contra? Sí, sí, ¿Qué va a sí. hacer? Quiero decir, ¿qué va a hacer distinto un futbolista B que viene a ser suplente a un equipo de Mar del Plata, número 4 suplente, ¿no? Entonces digo, Es verdad.
¿qué capacidad debe tener para venir a Mar del Plata a ser un 4 suplente? Digo, no hay posibilidad de acá de armar un 4 que desde inferiores que esté formado como para entrar, si faltan 10 minutos y se lastimó el 4. Digo, por favor, digo, en ese punto, por favor. No sé desde dónde alguien puede sostener lo contrario. Es insostenible. Desde lo económico, desde lo formativo y desde lo práctico. Ahora me dicen, bueno, un 9 no tenemos un arquero. No, digo, hay posiciones que por ahí son más complejas, pero tampoco insalvables, ¿no? Bueno, las dos son profesionales, digo, una consulta más. ¿Pudiste ya retomar tu actividad en el consultorio? ¿Ya los habilitaron para trabajar en Mar del Plata? Sí, ahora estoy en el consultorio. De hecho, desde la semana Bien, pasada, bien. desde el martes Bueno, pasado, estamos un habilitados aliciente. para trabajar en el consultorio. Antes lo hacíamos con videollamada, como estamos Bueno, teniendo. pero digamos que ese contacto más cercano es positivo también, algo que, bueno, que ha sido siempre tradicional, ¿no? Sí, por supuesto. Y esa de esas Eh, cosas que uno se ha tenido que acomodar, como decís vos, desde, ¿cómo se llama? Desde lo tecnológico, hacer una sesión ajá. por videollamada. Si me lo decían, bueno, hace tiempo diría que era imposible, pero bueno. Mira, nos están quedando prácticamente 3 minutos sin moneda porque a la hora en Instagram te corta, no sé por qué, pero bueno, corta, pero nos pasa a todos en el mundo. Te pregunto no, intuyo esto o percibo esto, estás como con muchas ganas, además de tu tarea como psicólogo, de conformar un cuerpo técnico y de dirigir. ¿Me equivoco si voy por ese lado? Estoy con ganas de volver a trabajar en fútbol, sí. Ajá. Tuve todo un proceso de duelo y de corrimiento del fútbol porque me hacía mal. Ujú. Bueno, pero lentamente tengo ganas de poder en algún momento volver a ser parte de algún plantel de fútbol o de un proyecto futbolístico. No sé, en realidad algún proyecto que me seduzca, ¿no? Siempre hablo con Claudio Cabrera, que es otra Ah, persona muchachos, que, con Chacho, bueno, y en realidad, bueno, muchas veces hemos hablado también de la posibilidad de trabajar, bueno, pero esto es en los últimos años, en los últimos tiempos, no en siquiera años, en los últimos meses, te diría, que por ahí me es más necesario volver a contactarme con el futbolista, que es lo más lindo que tiene el deporte este, que es el futbolista. Te agradezco muchísimo. ¿Viste en Netflix la serie de Freud? ¿No? Sí, sí, Sí. Bien, es una construcción media misteriosa donde hay elementos que son reales y otros que tienen que ver con la trama para que tenga sentido, ¿no? claro. Te agradezco muchísimo. La verdad me quedo con esta sensación de que quisiera seguir charlando y eso me denota, por lo menos a mí, que todo lo que has expuesto ha estado bueno. Bueno, muchísimas gracias, te mando un abrazo y me alegro mucho verte bien. Bueno, lo mismo digo, lo mismo digo. Y gracias porque bueno, también estuviste cerca en un momento como complicado de salud. Un abrazo, Gus, muchas Bueno, gracias. un abrazo grande. Chao, gracias. Ahí charlamos con el licenciado Gustavo Galera. Vamos a ir cortando por acá, si lo liberamos también a él, porque si no, este tiene que desconectar. Bueno, nosotros ya casi nos estamos desconectando. Lindísima charla, mezclamos el fútbol con la psicología. Él es director técnico, ha sido futbolista, reconocido futbolista, y es psicólogo y sigue trabajando, obviamente, en forma profesional. Me quedó y quedará para otra ocasión todo el trabajo que él hace desde la psicología con respecto a las adicciones. Saludo, hay gente que está saludando, los saludo y les agradezco que estén ahí conectados. Me voy despidiendo contándoles que el sábado a las 7 de la tarde, por este mismo espacio, por Instagram, vamos a estar con Ciberperiodismo Ya, charlando con Alejandro Escomparín. Alejandro Escomparín es licenciado en marketing, ha sido árbitro profesional de fútbol, pero hizo una locura. Unir Malvinas, busquen por ahí, Unir Malvinas, se fue a correr una maratón, más que una maratón, solo a las Islas Malvinas,
como para reflotar valores que tal vez no tenemos y tienen que ver más allá de las banderas, sino con el sentido de la vida, creo. No se lo pierdan, el sábado a las 7 de la tarde. Y por ahora, gracias. Mañana no, el viernes a